En Venezuela se ha emitido una sentencia histórica. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha ofrecido una rueda de prensa para publicar la sentencia histórica relacionada con el recurso contencioso introducido por el presidente Nicolás Maduro relacionado con las elecciones del 28 de julio. Ya que algunas personas se mostraron inconformes con el resultado, un candidato y su asistente han manifestado públicamente que todo se trató de un fraude y toda la mediática internacional ha tratado de intervenir o entorpecer el funcionamiento de las instituciones venezolanas, incluyendo presidentes, expresidentes que también han osado el dar consejos y sugerencias como si se tratase de un país sin constitución, un país sin leyes, un país que está a merced de una colonia. Pero lo de la sentencia no es la primera vez. Se han dado otras sentencias históricas que nosotros debemos recordar porque tienen relación con el debate político que estamos realizando. Por ejemplo, en el año 2002 se dio un golpe de Estado en este país. Parte de los que fueron candidatos en las elecciones del 28 de julio de este año 2024 participaron en el golpe de Estado del año 2002. En esa oportunidad, María Corina Machado participó en el golpe de Estado del año 2002, firmó el acta donde se reconocía a Pedro Carmona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sin elecciones, sin acta, sin ningún tipo de legitimidad. Y sin embargo, en las 48 horas que intentó estar al mando de la presidencia de Venezuela, derogó todos los poderes, eliminó la Asamblea Nacional, eliminó el TCJ, eliminó Fiscalía, eliminó hasta los gobernadores y alcaldes electos. Y el mundo no dijo absolutamente nada. Y el mundo tampoco. En todo caso, en esa oportunidad, cuando se reconstituye el hilo constitucional y el presidente Hugo Chávez, que no había renunciado porque los medios de comunicación habían mentido, había una institución, un Tribunal Supremo de Justicia. Y ese Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia. ¿Adivinen qué? Esa sentencia decía que no hubo golpe de Estado, que las personas que habían invadido Miraflores, amenazado al presidente y secuestrado al presidente, habían actuado preñados de buena voluntad. ¿Y adivinen qué? El gobierno aceptó la sentencia. Es decir, la revolución tragó clavos y aceptó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, porque así lo dictaminaba la ley. Así que el TCJ ha emitido una sentencia y aquellas personas que estuvieron involucradas en el golpe de Estado del 2002 se muestran en desacato del actual Tribunal Supremo de Justicia y desconocen la sentencia. Hay que aprender de historia y hay que entender de dónde viene todo esto. Sin embargo, la magistrada que dio lectura a la sentencia hizo una introducción muy interesante. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia convalidó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde dan como ganador al presidente Nicolás Maduro. Y esa decisión está contenida en una sentencia cuya parte dispositiva se leyó en un auditorio del máximo tribunal de Venezuela en una rueda de prensa. Bueno, la magistrada Carisla Beatriz Rodríguez hizo una introducción muy interesante. Hoy vamos a analizar las consecuencias de esta sentencia del TCJ en los escenarios internos del país y en los escenarios internacionales por el contexto de guerra electoral en que se encuentra el mundo. Ahora, fíjense bien, la introducción que hace la magistrada Carisla Beatriz en la sentencia habla de 3 ejemplos que de alguna manera demuestran que los países tienen sus constituciones, tienen sus instituciones,
tienen sus leyes y sus procedimientos para dirimir cualquier problema que tenga que ver con el funcionamiento social de las leyes, en este caso en materia electoral. No fueron 3 ejemplos de alguna manera fortuitos. El primer ejemplo que ella puso fue México. Cómo México, en un evento electoral, acudió a su máxima instancia para decidir quién era el presidente electo en México. Algo parecido le acaba de suceder a la actual presidenta de México, Claudia, que ha ganado las elecciones por más de 30% y sin embargo la candidata opositora que le secundó en el resultado total dijo que había sido un fraude, que había sido una elección elegida por el Estado. Bueno, en cierta forma fue elegida por el Estado, las instituciones del Estado. Ahora, cuando la magistrada Carislia, hace el ejemplo de México, hay algo muy importante en lo político. La gente o la comunidad internacional respeta la Constitución mexicana, la institución mexicana y las leyes en las que se dirime el resultado electoral en México. Es decir, la OEA no tiene ninguna objeción con las elecciones en México. El segundo ejemplo que ella coloca, y no es fortuito, es Brasil, pero no un Brasil en la época de la dictadura, un Brasil reciente, porque en las elecciones en que es electo Lula da Silva, el presidente en ejercicio en ese momento, Bolsonaro, gritó que era fraude, desconoció el resultado y tuvo que venir un tribunal federal a emitir una sentencia, una decisión en la que Lula era ratificado como el presidente electo por los brasileños. Y nadie dijo ni pío. Bueno, nadie no. Hubo un sector de brasileños que se fueron a tomar en un intento de golpe de Estado las instituciones de ese país, mientras Bolsonaro estaba en fuga. Y desde Venezuela no se le exigió a Lula que presentara ninguna actas, ni que repitiera elecciones. Celso Amorín lo sabe, porque Celso Amorín no estaba en coma en ese momento. El tercer escenario, o el tercer ejemplo, que está en la introducción del TCJ, y si quiere leer la sentencia, solo tiene que escribirme al 0414-958-1282 y le hago llegar el documento donde está redactada la sentencia. Habla del ejemplo de las elecciones en Estados Unidos, que hay muchos ejemplos, pero ella tomó el de la elección de George Bush contra Al Gore. El mundo estaba en vilo, como en el final de una telenovela, de saber por fin quién había ganado la presidencia en Estados Unidos, si George Bush hijo o Al Gore del Partido Demócrata. Resulta que también tuvieron que acudir a la máxima instancia, la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y dijo que había ganado George Bush hijo. Y adivinen quién era el presidente en ese momento. George Bush papi, es decir, el papá de George Bush. Allí nadie dijo que eso estaba sesgado, que eso estaba amañado, que el papá presidente había ayudado al hijo presidente y que las papeletas o los votos no se habían contado. Allí se cayó todo el mundo, incluso Al Gore, que después recibió el Premio Nobel de la Paz. Ahora, esos 3 escenarios lo hace la magistrada en la introducción para decirle al mundo: respeta la Constitución de Venezuela, respeta las instituciones de Venezuela. Y luego de esa contundente introducción, la magistrada da una explicación de las competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo en este caso al aceptar y recibir el recurso contencioso. Y luego de explicar las competencias de la Sala Electoral, las facultades de la Sala Electoral, entonces comienza a explicar en la sentencia todo lo que ellos hicieron, a quién se invitó a comparecer,
quién estuvo ausente, quién desacató las órdenes de la sala electoral del TCJ, quién presentó actas, quién no las presentó, cuáles fueron los documentos físicos probatorios que presentó el CNE. Es decir, cumpliendo todo el rigor de las leyes del sistema electoral venezolano. Nosotros les dijimos en otros programas que en el sistema electoral venezolano el Consejo Nacional Electoral no publica actas. No publica actas. Jamás en la historia el CNE ha publicado actas. Y a partir de la nueva Constitución y de las nuevas leyes, el CNE ha transformado la votación en Venezuela al voto electrónico. Y lo que se llaman documentos en físicos probatorios, donde están los chorizos o lo que la comunidad internacional llama actas, son documentos en resguardo por el CNE como material físico probatorio cuando alguien tiene alguna objeción de que no le gustó el resultado y sospecha de que algo anda mal, y puede impugnar ante el CNE o puede impugnar más arriba ante el TCJ. Esos documentos probatorios quedan resguardados en el CNE y, sin embargo, todos los partidos políticos que participan y los representantes de esos partidos, llámense candidatos, llámense testigos, etcétera, tienen copias firmadas por todos los participantes de ese material en físico probatorio, para que nadie diga, oye, esas actas yo no las tengo. Claro que las tiene, porque para tener las actas tiene que tener la firma de todos. Un solo candidato no se presentó, no presentó actas y desconoció el resultado. Ese candidato fue Edmundo. Y entonces el presidente, en vista de que la comunidad internacional estaba muy preocupada, estaba muy desinformada, el presidente acudió a la máxima instancia. De una, vámonos al TCJ, introducimos un recurso contencioso. ¿Sabe qué? La sala electoral debe investigar esto porque hay denuncias de que intentaron sabotear el sistema electoral del CNE y además hay un candidato que quiere desconocer las elecciones y yo necesito que se revise en un contencioso todo el material probatorio. Y fue cuando el TCJ anunció que iba a hacer el peritaje. El peritaje es revisar con especialistas, con técnicos, todo el material probatorio que tiene el CNE, todo el material probatorio que tienen los candidatos que participaron en las elecciones del 28 de julio y de alguna manera compararlos y revisarlos con los datos electrónicos del software, de toda la maquinaria del sistema de voto electrónico que tiene el Poder Electoral venezolano. Y adivinen qué, una vez realizado el peritaje, los magistrados concluyeron que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio transmitidas por cada una de las máquinas de votación y mantienen plena coincidencia con los registros de datos de los centros nacionales de totalización. Allí se comprueba todo. ¿Por qué? Porque cuando el elector acude al centro electoral, le revisan sus datos, le hacen firmar una planilla, le hacen colocar el dedo para emitir, para chequear, certificar sus captahuellas, es decir, que es la persona que está votando y está aportando el documento de identidad presentado. Cuando esa persona vota, le dan un certificado, un papelito donde dice por el cual votó. Si él hubiese tenido problemas con ese papelito, lo hubiese tenido que informar en ese momento y eso hubiese quedado consignado en acta. Aquí hay un tal David Medina que dice que votó y el papelito le arrojó otra cosa. Eso queda registrado en acta. Pues no hay ninguna mesa en todo el país que haya quedado registrado ninguna pataleta, ninguna queja, ningún papelito que no corresponda al voto de cada elector venezolano. Pero luego de que la persona votó, la máquina tiene ese voto electrónico registrado
En la urna se deposita el papelito de la persona que votó y luego firma de que ya votó y coloca nuevamente su huella. Todos esos documentos tienen respaldo en físico. Todos esos documentos, cuando la máquina da el total de votos, el que tenga problemas con el total de votos tiene todo ahí el material probatorio en físico. Hacen el chequeo de las papeletas coinciden con el resultado de la máquina emite como un recibo, como un certificado largo, que es el que llamamos chorizo, que son las benditas actas para la comunidad internacional. Y entonces todos esos documentos son firmados por los testigos de cada partido, por el técnico de la máquina, por las autoridades del CNE, y ese es el material probatorio que queda en respaldo del Consejo Nacional Electoral y de los testigos de cada partido. Todo ese material lo recibió el TCJ por una orden, una instrucción de que tenían que entregar su material en físico probatorio para ellos chequear. Bueno, el resultado es que todas las actas de escrutinio transmitidos por cada una de las máquinas de votación y mantienen plena coincidencia con los registros de datos de los centros nacionales de totalización. Punto. Se acabó la historia. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral es inapelable. Ya no tiene ninguna duda de que el 28 de julio ganó el presidente Nicolás Maduro. Ahora, eso nos plantea unos escenarios internos y unos escenarios internacionales. Vamos a explicar a continuación primero los escenarios internos. En la sentencia leída por la magistrada se cierra el capítulo electoral, pero no termina allí la historia. O mejor dicho, la historia nunca termina. Ahora se abre el capítulo penal. ¿Por qué? Porque en la sentencia se ratifica que ganó el presidente, pero se ratifica que hubo un delito. Es decir, alguien forjó documentos e intentó usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral. Y ese alguien, según la ley, es el que desacató la orden de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es Edmundo González. Eso nos lleva a un escenario penal, a un escenario de la Fiscalía. Porque en la sentencia, en el último apartado de la sentencia, se le entrega a la Fiscalía General de la República para que pueda iniciar las investigaciones o imputaciones o todo lo que implique en la ley, el por qué estas personas no comparecieron, están en desacato al Tribunal Supremo de Justicia, pero también forjaron documentos. ¿Qué documentos forjaron? Ellos anunciaron públicamente y lo publicaron en una página web creada desde Estados Unidos a 2 días de las elecciones, unos supuestos documentos que según ellos representaban las actas verdaderas del resultado electoral, donde daban ganador a Edmundo por un 70% y al presidente Nicolás Maduro con un 30%. Cuando tú dices eso de manera pública, utilizando una página web, estás violando la ley venezolana, estás forjando documentos, estás usurpando funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que investigar la Fiscalía. Entonces tenemos un nuevo escenario penal, es decir, unas personas cometieron un delito, principalmente Edmundo González y María Corina Machado, que son reincidentes los dos, porque Edmundo González, que tiene muchos años más que María Corina, estuvo involucrado en los delitos de sacerdotes asesinados en El Salvador con escuadrones de la muerte. Ahora bien, volviendo al presente, estos delitos plantean un escenario político para Venezuela. ¿Por qué?
Yo comencé diciéndoles que en el año 2002 dieron un golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia en aquel entonces emitió sentencias diciendo que no hubo golpe de Estado, que estaban preñados de buena voluntad. Y muchos de esos involucrados en ese golpe de Estado fueron indultados. Pero antes de ser indultados, asesinaron al fiscal Danilo Anderson, que estaba realizando la investigación de los involucrados y que habían firmado la presencia en el acto consumado del golpe de Estado por Pedro Carmona Estanga. A ese fiscal le colocaron una bomba en el carro y allí murió la investigación. Y luego, para buscar concordia, para normalizar el país y tener un avance de la revolución de manera pacífica, se indultó a todo el mundo. Es decir, se perdonó a los golpistas. Pero los golpistas reincidieron. Se les volvió a perdonar, volvieron a reincidir. Se les volvió a perdonar, volvieron a reincidir. Hasta Nicolás Maduro, en época reciente, dio un indulto a los golpistas y volvieron a reincidir. Entonces se plantea un nuevo escenario político en Venezuela. No funciona el perdón porque se mantiene la impunidad y los que dieron el golpe de Estado ayer lo siguen dando hoy. Son los mismos personajes. Los de las guarimbas, los del 2002, los del 2017, los de las sanciones, los que piden injerencia, los que piden invasión. Entonces, está demostrado que la estrategia política de perdonar, la estrategia política y legal de perdonar no está funcionando porque vuelven a cometer el mismo delito. Es decir, es necesario que se acabe con la impunidad en este país. Y ese escenario nos lleva a algo que en el interno del país genera incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Por las amenazas y el chantaje que vienen desde afuera. Un senador de Estados Unidos en un acto público en Miami, no recuerdo su nombre, dijo que no se le ocurriera al presidente de la República meter presa a María Corina. ¿Por qué? Si ella cometió un delito. Y en todo caso no es el presidente el que mete preso a nadie. Hay instituciones que hacen la investigación. Ahora, hay un hecho público y notorio. Alguien publicó unas actas fraudulentas en una página web que no tiene nada que ver con el sistema electoral venezolano, ni con las leyes venezolanas. Informó a medio mundo, o desinformó, o engañó a medio mundo, diciendo que esas eran las actas verdaderas y por tanto le tenían que adjudicar la victoria al mundo. Eso no lo dijo yo, eso lo dijeron ellos en varias oportunidades. Bueno, señores, eso es un delito. Eso es un delito. Es lo mismo que usted salga y robe un banco. Eso es un delito. Alguien tiene que asumir las consecuencias de los delitos que comete. Pero en Venezuela, actuar con la justicia y todo el peso de la ley pareciera que no es una buena estrategia política. Porque Guaidó cometió un delito, usurpó funciones, manejó recursos activos del Estado venezolano en nombre de que él era el presidente. Eso es un delito. Y Guaidó está en Miami. Está en Miami y prácticamente está de exilio dorado con recursos que se robó. porque no está preso. Entonces, ese escenario a nivel interno está llevando, por ejemplo, a la Asamblea Nacional a asumir la tarea de crear nuevas leyes electorales, porque hay nuevos delitos. Por ejemplo, la injerencia internacional, no solo declarando, sino financiando. En México hay un escándalo por el financiamiento desde Estados Unidos a la oposición mexicana. Aquí sucede lo mismo, a través de las ONG
Y eso llevó a una legislación de las ONG, pero también una legislación contra el fascismo, porque resulta que no queda solamente en denunciar el fraude, sino en acciones violentas acompañadas por narrativas de odio en los medios de comunicación. Y el resultado, 25 venezolanos muertos, asesinados y muchos heridos, 190 y tantos heridos. Eso lleva a revisar las leyes electorales, leyes contra el fascismo, incluso a debatir de manera internacional un congreso internacional contra el fascismo. Así que la revolución tomará una decisión contundente en torno a si va a continuar con la impunidad como estrategia política o va a tener que asumir la responsabilidad de imponer todo el peso de la ley contra los que han cometido delitos graves. Pero también hay un escenario interno. Ese escenario interno es mucho más delicado, porque hay 5 millones de venezolanos, o algo más de 5 millones de venezolanos, que votaron en contra, votaron por la nada, desinformados o informados pero con odio. Y esos 5 millones no van a desaparecer ni se van a ir del país. ¿Cómo convivir con 5 millones de venezolanos que estuvieron votando en contra? Lo primero que hay que determinar es si esos 5 millones de venezolanos están de acuerdo con la violencia, con el fascismo, con esos delitos, o hay una parte de esos 5 millones que los que están es desinformados, confundidos o resentidos. Pero en este país tenemos que convivir todos. Ese es un problema político interno, es un escenario interno político. Vamos a analizarlo y vamos a ver cuáles son las estrategias que se puedan desarrollar para mantener al país en paz y para encontrar un puente de equilibrio, de un encuentro, una manera de comunicarnos con esos 5 millones de venezolanos que votaron en contra. Cuando hablamos de 5 millones o más de 5 millones de venezolanos que votaron en contra el 28 de julio y que de alguna manera, estoy seguro, no están de acuerdo con la sentencia de ayer del TCJ, hay un reto político para el escenario interno. Porque estos 5 millones de venezolanos, ¿quiénes son? ¿Por qué votaron en contra? No son 5 millones de fascistas. Obviamente no participaron en las guarimbas y por eso el país está en paz. Pero el presidente entiende de que hay que establecer puentes con ese sector de venezolanos que todavía no aceptan una propuesta. Lo cual no es un delito, porque tú puedes votar por quien se te venga en gana. El problema es cuando la opción o el plan B o la alternativa que tú buscas es ilegal, es un delito. Entonces, no estás conviviendo con un sector de venezolanos que está votando libremente por otra opción. Estás conviviendo con un venezolano que está avalando delitos, porque la publicación de actas en una página web en el extranjero es un delito. Ahora bien, ese sector es un sector muy variado, no es políticamente homogéneo y allí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el Gran Polo Patriótico tiene una estrategia que se le ha llamado el 1x10 de las estructuras. Y es un avance en materia organizacional importante. Yo diría que un avance histórico. Por primera vez en el país se han tenido unos mecanismos de organización a niveles nunca vistos. El 1x10 es uno de ellos. Y el 1x10 es matemático. El 1x10 tú sabes quién votó y quién no votó. No la persona individualmente, pero sí el sector. Porque si tú tienes una estructura
y tu estructura dice que hay 600 personas en una parroquia o en un centro de votación, hay 600 personas de una estructura que se supone es una maquinaria, deberías tener 600 votos duros. Si no tuviste esos 600 votos duros, sino que tuviste 200 votos, entonces hay 400 personas que no son de 1 por 10, que no están de acuerdo contigo, pero que tú crees que sí. Entonces es muy fácil detectar eso. Y al detectar eso, tú tienes que tener de alguna manera la información de que algo está sucediendo mal políticamente en la revolución en ese sector. Allí tú te das cuenta dónde estás perdiendo votos. Y ahí tú te vas dando cuenta quién te está mintiendo, quién te está llenando planillas de 1 por 10 falsas, o no, que te está engañando, quién no pudo hacer el trabajo, porque a lo mejor él confió en 1 por 10, lo hizo de buena fe, pero no pudo convencer a esas 10 personas que dijo que iba a convencer, o no las pudo movilizar, pero son 5 millones. Y esos 5 millones no van a migrar. Esos 5 millones no van a desaparecer. Esos 5 millones van a seguir siendo tus vecinos. Los vas a seguir viendo en el trabajo. Vas a seguir conviviendo con ellos. Entonces, es necesario que se puedan establecer espacios de encuentros de comunicación para entender lo que sucede. Eso ha sucedido en muchas otras oportunidades. Por ejemplo, en Colombia, lo decía el ex canciller Álvaro Leiva cuando estaba planteando la importancia de un pacto de paz total, porque él planteaba que esos paramilitares tienen familia. Esas familias que votan por Uribe, que votan por paramilitares, que votan por todo eso, siguen viviendo en Colombia. ¿Cómo convives con todo eso? Le sucedió a la Alemania después de la muerte de Hitler. ¿Cómo convivían con los nazis? Porque los nazis no desaparecieron. Y entonces había pueblo que apoyaba a Hitler, bastante pueblo alemán que apoyaba a Hitler. ¿Cómo convivir con ellos? Ha sucedido en otros momentos de la historia. Bueno, el presidente ha convocado unos anillos, un primer anillo, un segundo anillo, un tercer anillo, para el debate, para la comunicación. Y yo creo que es importante aprovechar la oportunidad para hacer pedagogía social. Es muy importante porque si no entendemos políticamente, la cosa se puede confundir. Una de las cosas que puede ayudar es el tema de garantizar que no haya impunidad, que asuma la responsabilidad el que tenga que asumirla y que la asuma de manera que pueda ser ejemplarizante la aplicación de la ley. Eso puede ayudar en parte. Lo otro es hacer la evaluación retrospectiva, lo que llamamos crítica, autocrítica, de lo que está funcionando mal, para poder entender por qué algunas personas no están votando a favor. Sin embargo, lo más importante es lo que haga en lo interno el gran polo patriótico, por una sencilla razón. Hay un sector de Venezuela que no cree en la revolución. ¿Por qué no cree en la revolución? ¿Qué está fallando de la revolución? Entonces no se puede asumir en los escenarios internos políticos que la situación está blanco y negro, buenos y malos, porque eso no es verdad. Es decir, hay muchas personas en la revolución que no están cumpliendo sus funciones, que no están cumpliendo su trabajo. Y de alguna manera, la parte del pueblo que se da cuenta de eso, que lo percibe como hipocresía, que lo percibe como alguien que está dando un discurso que no está cumpliendo, genera esa reacción en contra. Y eso está sucediendo, no podemos evitarlo. Entonces tiene que haber un mecanismo en que esa transformación que se está dando, esa transformación política, tenga pedagogía social. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, todas las personas que podemos hacerlo,
desde lo académico, desde lo político, de cómo educar al pueblo de que estas transformaciones son procesos, y en esos procesos, ¿qué podemos hacer para corregir lo que se está haciendo mal y se dice que se está haciendo bien? Y en ese sentido, creo que tiene que ser un esfuerzo de lado y lado, porque se necesita una oposición que te advierta: mira, tú estás hablando de todo el poder para el pueblo y eso no es verdad, eso no está funcionando. Tú me estás hablando de los intereses colectivos y eso no es verdad, eso no está funcionando. Fíjate, aquí en las empresas todavía siguen repartiendo cupos de aluminio, haciendo guisos, robándose, qué sé yo, material estratégico, materia prima. Y entonces le siguen cayendo a mentira a los trabajadores con que ellos son importantes, que participación protagónica, que decisiones colectivas, y no son decisiones colectivas nada, sigue siendo una cúpula que se está comiendo los reales. Y no te voy a presentar las pruebas, porque si te presento las pruebas, algunas leyes del sistema penal venezolano me las van a aplicar para enjuiciarme injustamente o arrestarme, qué sé yo. Eso lo tienes que debatir, lo tienes que escuchar, porque de alguna manera eso mató votos, generó enemigos. No digo que todos, pero sí una parte importante de esos 5 millones. Y así una serie de elementos o de factores que se deben evaluar. Y por eso el presidente está convocando esos debates, una revisión total. Por ejemplo, en el caso del 1/10, es muy evidente, se puede saber en qué sector no se cumplió el 1/10. Entonces se tiene que evaluar las razones por las que no se cumplió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la estructura no funcionó? Entonces la estructura se llama revisión. Cada parroquia comienza a analizar cómo es posible que en un sector donde pusiste supuestamente toda la artillería social, toda la inversión social, toda la pedagogía política, y resulta que ese sector votó en contra, o tumbó la estatua de Chávez, o qué sé yo, hizo guarimbas. Me dicen compañeros que en Toro Muerto hubo un grupito que quiso quemar la cancha. ¿Qué sentido tiene eso? Es un absurdo. Pero hay venezolanos que aplauden eso. Entonces allí tienes que hacer formación política y tienes que escuchar quién es el que está molesto. Ese va a ser un escenario interno interesante dentro de las fuerzas revolucionarias. Si no lo hace, el problema, y es grave, se van a seguir perdiendo votos hasta que venga una candidatura de oposición decente, que no tenga esos antecedentes penales de todos los que se han presentado hasta ahora, porque este mundo no es una persona decente, tiene una cuenta pendiente con la justicia por sus acciones en El Salvador, que no son delitos pequeños, son delitos graves. Pero imagínense ustedes que el candidato hubiese sido otro, que las primarias hubiesen sido de verdad y hubiesen tenido una opción decente. La revolución tiene que asumir la depuración de sus filas, porque la transformación que está pidiendo al resto de los venezolanos que no están convencidos no es poca cosa. Es una transformación histórica, radical. Y si esa transformación no es real o no la perciben como real, van a seguir perdiendo votos. Y entonces es importante ese análisis. Ahora, en esos escenarios internos, yo soy optimista porque cada evento ha generado unas reacciones donde se demuestra que el pueblo venezolano se ha formado políticamente. Fíjense cómo en esta oportunidad convocaron a las guarimbas y ni un solo venezolano de esos 5 millones que votaron en contra salieron a guarimbear. Tuvieron que pagar y pusieron a unos influencers
a estar haciendo llamados de que salieran y nadie salió. Y en la medida que pasa el tiempo se pone peor. Cada vez que convocan, nadie va. Eso quiere decir que hay madurez política en el pueblo venezolano. El que está a favor de la revolución y el que está en contra también. Porque el que está en contra tampoco es un pendejo. Por eso no hay 5 millones de fascistas en este país. Y por eso este país está viviendo en paz. Esa paz se quiere perturbar en escenarios internacionales. Y entonces pasamos a continuación a evaluar esos escenarios internacionales. En esos escenarios internacionales, el foco de la conspiración está en Estados Unidos. Ese país ha estado en el foco de conspiración de todos los golpes de Estado en América Latina. Pero Estados Unidos está cambiando. Y está cambiando por vía de la fuerza. Estados Unidos está entrando en una nueva batalla electoral. Y en esa batalla electoral se van a dar durísimo, incluso mediáticamente. Y ese escenario hace que no haya un orden, no haya claridad de quién está gobernando ese país. Los demócratas se pusieron de acuerdo para apoyar a la vicepresidenta Harris. Incluso la pareja Obama le dio el visto bueno a la vicepresidenta Harris como candidata a la presidencia. Pero Donald Trump está abanderando a un sector de Estados Unidos que no escucha al otro sector de Estados Unidos, y ambos son poderosos, económicamente hablando y militarmente hablando. Ese conflicto va a generar contradicciones en la estructura de mayordomos que ellos tienen en las élites en América Latina. Entonces, se van a generar unas contradicciones internas en Estados Unidos que van a desatender a las élites latinoamericanas de ultraderechas que ellos financian y ellos controlan y ellos dirigen. Eso no tiene de alguna manera de saber qué va a suceder. Pero yo sí les puedo anticipar algo. Y es muy probable que en Estados Unidos se den guarimbas al estilo de ellos. El peligro es que las guarimbas allá todo el mundo está armado, hasta los niños están armados. Y ya esas guarimbas se dieron. Lo de la toma del Capitolio, cuando Donald Trump dijo que le habían hecho fraude, eso fue una guarimba, al estilo de las guarimbas que ellos quieren hacer en América Latina. Yo creo que si en Estados Unidos no hay formación política, la población sigue desinformada, se les va a presentar un escenario de guarimbas. Así que hay que esperar y ver cómo se desata todo eso. Pero esa contradicción en Estados Unidos se refleja de manera patética en otros escenarios. Por ejemplo, la OEA. La OEA perdió el rumbo hace rato. Bueno, la OEA nació sin rumbo, porque nació ensangrentada en la Bogotá cuando asesinaron a Gaitán. Pero sin embargo, en este momento, por ejemplo, Almagro está al mando de la OEA sin actas, sin elecciones, sin nada, de manera autoritaria. Y entonces la OEA se pronuncia que van a reconocer al mundo. Eso es un disparate. Acaban de terminar el disparate de Guaidó y entran en el disparate del mundo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Allí se están ellos chapoteando en ese pantano del absurdo donde no los va a llevar absolutamente a nada. Pero entonces tenemos, por ejemplo, en el escenario argentino a un Milei peleando con su mismo partido, su hermana peleando con el ministro. Es decir, un desastre total. Tenemos al presidente de Ucrania que sin actas, sin papeletas, sin elecciones ni nada, sigue siendo el presidente cuando ya se le terminó su mandato y nadie dice nada. Eso está allí como que viva la pepa. Él sigue siendo el presidente y sigue matando a sus ucranianos, llevándolos a una guerra sin sentido por los intereses de empresas militares y de las posiciones estratégicas de la OTAN para hacer negocios.
Eso es un absurdo. Ese absurdo no tiene control, no tiene brújula, no tiene estrategia, no tiene futuro, porque en Estados Unidos hay un caos y nadie está atendiendo esos problemas. Entonces tenemos, por ejemplo, a un Celso Amorín que declara ante CNN el disparate de que él sigue insistiendo de que haya repetición de elecciones. Porque imagínense el análisis que están usando ellos y que lo utiliza la BBC Mundo. Que hay un empate catastrófico. Es decir, como hay 5 millones que no están a favor del presidente Maduro, entonces hay un empate catastrófico. Y como hay un empate catastrófico, tiene que haber repetición de elecciones. Ese disparate no existe, no se puede aplicar en leyes. Y Celso Amorín lo sabe porque Lula fue electo por una decisión del Tribunal Federal. Ahora, ese absurdo tiene dos orígenes. Tiene el caos de Estados Unidos, que están enfrentados entre ellos mismos y produce un caos en su periferia, en todos sus lacayos. Y también tiene el efecto tóxico de los dueños de medios, los dueños de redes sociales, que han creado un mundo virtual, una Matrix. Y entonces hay un gran sector de la población del mundo atrapados en esa Matrix. Y esa Matrix es la que los lleva a esas teorías del absurdo, a esos influencers estúpidos que dicen estupideces creyendo hacer política. Y esa Matrix ha sido el sueño del capitalismo, porque el capitalismo siempre ha intentado gobernar el mundo no a través de constitución, de Estado soberano, sino a través de las transnacionales. Es decir, a través de grupos económicos poderosos que nunca van a elecciones, que siempre tienen el privilegio de dominar la materia prima, de distribuirse el mundo y las rutas de transporte del mundo a punta de plomo, a punta de golpe de Estado, a punta de armas nucleares, por la vía de la fuerza. El capitalismo se sostiene por la vía de la fuerza. Y de alguna manera ellos soñaron con una narrativa que se entendiese en todos los idiomas, en todas las partes del mundo, donde todo el mundo fuese feliz con que el capitalismo, las élites, los grupos económicos poderosos transnacionales, fuesen los dueños del mundo. Y han logrado que a través de esa matriz, de esa narrativa, una parte del mundo se crea esas estupideces, pero el resto no. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en Venezuela hay unos influencers que viven en Miami en una burbuja y ellos creen que descargando sus pataletas, sus insultos, están haciendo política, que pueden convencer políticamente a un sector de los venezolanos. Esa Matrix es una burbuja que estalló hace rato, pero que por su ignorancia ellos no se dan cuenta que le están hablando a la nada, que le están hablando a granjas de Bo o que le están hablando a unos seguidores que no entienden de lo que ellos están hablando. La única manera de comunicarse es a través de emociones. Siente odio, siente indignidad, pero ¿cómo tú vas a mantener el odio irracional por tanto tiempo? En algún momento tú tienes que despertar. Entonces esa deformación de personas que viven en la Matrix, que viven pegados a las pantallitas con el cerebro deteriorado y con unas ideas absurdas, son, digamos, la base del capitalismo. Son los que votan por Milei, son los que votaron por Uribe, son los que aplauden a todo lo que diga Estados Unidos, por muy absurdo que parezca. Son los que se divierten cuando invaden un país y lanzan armas nucleares contra ese país. Son los que justifican el genocidio contra los palestinos. Y eso el mundo lo va a resolver con las personas que están del otro lado, con los que están ejerciendo la resistencia, con los que se están defendiendo, con los que están políticamente luchando y organizándose para acabar con el capitalismo. Es una lucha de clases histórica. Es como la lucha para abolir la esclavitud
llevó muchos años para abolir la esclavitud y había gente que tenía o estaba convencida de que no era necesario abolir la esclavitud, sino simplemente dar menos latigazos y dar más comida a los esclavos, y con eso se podía solucionar el problema. Y entonces hay gente que piensa que puede haber un capitalismo humano, que puede haber un capitalismo que conviva con la naturaleza, que conviva con el río, con el agua, con la Pachamama, pero eso es imposible y eso va a terminar. Es una oportunidad de oro en el mundo para hacer pedagogía política, para tratar de aprender, y todos los esfuerzos deben dirigirse a tratar de enseñar a la gente lo que está sucediendo y tratar de despertar de la Matrix a los que están dormidos. Soy David Medina, esa es mi humilde opinión. Espero que puedan escribirme al 0414-958-1282 y compartirles la sentencia histórica del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.